Mañana es una jornada nacional de los trabajadores de la construcción, una movilización donde van a salir 196 sindicatos a nivel nacional, los trabajadores de la construcción, y tenemos varias demandas. La principal es demandar la reactivación del sector de la construcción. Hay más de 150.000 trabajadores de la construcción desempleados, producto de la paralización de algunas obras, otras también se debe a efectos como consecuencia de la denuncia de corrupción. Hay varias obras de infraestructura paralizadas. Y obras nacionales, ¿no? Y obras nacionales que tienen impacto en el desarrollo nacional, y lo que estamos demandando mañana es que estas obras se reactiven y también se convoquen a licitación nuevas obras. El segundo punto es el respaldo a la presentación de un proyecto de ley para que nos restituyan Antes de pasar a lo segundo, ¿se ha sentido la paralización? Definitivamente. La gente lo habla, los analistas hablan de que el país se ha paralizado, pero ¿cómo lo puede sentir el ciudadano de a pie? En este caso, el obrero, el trabajador del sector construcción. Cuando hay problemas económicos y también cuando hay problemas de corrupción, lo primero que hicieron fue la paralización de las grandes obras. Más de 120.000 trabajadores que estaban laborando ya en proyectos especiales, como por ejemplo el gasoducto Surandino, Chavimochic, Majes 3, Alto Piura y así una serie de obras, perdieron su puesto de trabajo. Hasta el día de hoy esas obras no se han reiniciado, pero además tampoco ha habido el inicio de nuevas obras grandes de infraestructura, vamos a decir, en una inversión considerable, ¿no? Y se mantiene una desocupación alta todavía en el sector de la construcción. Ahora, esto en el sector público o obras impulsadas por el Estado, pero en el sector privado. Lo que pasa es que el sector público sigue siendo, vamos a decir, el gran inversor todavía en el sector de la construcción. Y a medida que hay inversión pública, va a haber inversión privada, ¿no? Y además el sector privado paralizaron grandes proyectos que ya estaban en cartera, ya habían sido licitadas, y que los bancos no dieron las cartas fianzas a las empresas que ya habían contratado porque estaban inmersas o están inmersas en este tema de la corrupción, que es muy lamentable, ¿no? Es cierto que ha habido inversión pública en obras de gobiernos regionales y gobiernos locales, pero que no es la gran inversión, ¿no? Son obras que tratan de resolver problemas pero que no son de fondo. Por ejemplo, las obras de reconstrucción del norte lamentablemente no se han hecho en la medida que nosotros esperábamos, porque se anunciaron más de 26.000 millones de soles en inversión en los 3 años, pero que de eso lamentablemente no se han ejecutado en un gran porcentaje, ¿no? De acuerdo. Ahora sí, hablemos de la derogatoria del capítulo laboral, ¿no? De la política de competitividad. Bueno, también estamos saliendo para respaldar la Jornada Nacional de Lucha convocada por la CGTP, porque el gobierno el 31 de diciembre del año pasado publicó el decreto supremo que implementa las líneas de la política de competitividad y productividad en el Perú, pero que el capítulo 5, sobre pretexto de generar un mercado laboral dinámico, competitivo y que genere trabajo decente, se está haciendo, pero queriendo implementar una política de recorte de derechos laborales, es decir, que quieren flexibilizar más el mercado laboral peruano, y eso, la verdad que como trabajadores ya estamos cansados, que siempre que se quiera, vamos a decir, generar puestos de trabajo, siempre se hace pensando en dándole facilidades al sector empresarial y no más bien respetando los derechos de los trabajadores. Nosotros no estamos en contra de que el Perú se vuelva más competitivo, pero creemos que hay otra forma, ¿no? Por ejemplo, se debe implementar la capacitación técnica de los trabajadores, se debe dar facilidades para que los empresarios renueven o modernicen pues sus plantas industriales. La tecnología ahora favorece mucho para ello, ¿no? Y también creemos que el Perú es más competitivo si es que se desarrolla mayor la infraestructura, mejores carreteras, mejores puestos, mejor energía eléctrica, y además deben abaratar los créditos, ¿no? El crédito es muy caro en el Perú. La tasa de interés La tasa de interés es muy elevada, y creemos que por ahí más bien se deben tomar ese tipo de medidas. E incluso los asuntos burocráticos, ¿no? Que tienen que a veces las empresas privadas que afrontar. Sí, muchas veces. Y muchas veces en medio de eso aparece la corrupción. Hablamos de simplificación administrativa, pero en verdad todo sigue igual, ¿no? Todo sigue igual. Y no atentar contra el trabajador y sus derechos, ¿no? Porque se trata de puestos de trabajo, pero calidad de trabajo también, Así ¿no? es. Bueno, y mañana también estamos saliendo contra la violencia en las obras de construcción. Estamos hablando del crimen organizado que lamentablemente se infiltró en la década pasada en el sector de la construcción,
porque experimentamos un crecimiento exponencial del sector de la construcción, mucha inversión, y la delincuencia les salía más fácil extorsionar a un empresario o extorsionar a los trabajadores de la construcción antes que asaltar a un banco, es más beneficioso. Y este crimen organizado que en un principio se infiltró en el sector de la construcción, ahora ya vemos que está en el sector transporte, extorsiona a comerciantes y a todo el mundo, y lamentablemente el gobierno no ha tomado medidas políticas que puedan combatir a este tipo de crimen que de verdad esto ha crecido mucho en los últimos años acompañado del sicariato. ¿Y en el sector construcción están identificados estos grupos delincuenciales? Porque se sabe, se conoce su existencia, se producen a veces entre ellos fuertes Están identificados, señor periodista. Por ejemplo, actualmente está iniciando una obra de agua potable y alcantarillado en todo el distrito de Chorrillos, una obra de más de 460 millones de soles de inversión. Es una obra que ha sido organizada ya por el Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Lima y Balnearios, pero sin embargo, pese a ello, hay una banda de delincuentes que opera bajo la fachada de pseudo sindicato y en la noche va, amedrenta a los dirigentes sindicales con pistola en mano y está generando caos y violencia. Y lo lidera concretamente un señor denominado alias el Cholo Dolmo. La policía sabe, el Ministerio de Trabajo sabe, pero este señor sigue operando impunemente. Impunemente. ¿Y las denuncias se han formalizado? Usted ha dado ya el alias de un cabecilla. Se han formalizado. Hemos pedido al Ministerio de Trabajo que revise y anule los registros sindicales. Hace 3 semanas hablamos con el fiscal coordinador contra el crimen organizado, el fiscal Chávez Cotrina. Con él hemos coordinado algunas acciones y vamos a salir la Federación de Construcción Civil y este fiscal a hacer denuncias públicas para que ojalá el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo tome medidas concretas para anular los registros sindicales de estas organizaciones criminales que utilizan a los sindicatos como fachada. Y si no se hace nada, saldremos a culparle penalmente a la ministra de Trabajo en este caso, porque no hace nada de su cartera, ¿no? Y los anteriores ministros de Trabajo que tampoco han hecho nada, ¿no? Bueno, para eso se necesita pues el trabajo de inteligencia, ¿no? El trabajo de inteligencia para detectar a estos grupos criminales que están infiltrados. Señor, hay trabajo de inteligencia, la policía ha hecho grandes esfuerzos. El año pasado recuerdo más de 100 bandas de crimen organizadas desbaratadas. Y siempre estas bandas han tenido vinculación con pseudo sindicatos, pero el Ministerio de Trabajo no hace nada. No hace nada por anular estos registros sindicales sobre pretexto de cautelar el derecho a la libertad sindical. Pero en verdad son delincuentes, no son trabajadores y menos dirigentes. También quiero anunciar que el día de hoy presentamos un proyecto de ley de jubilación para los trabajadores de la construcción. Lo que queremos y pretendemos es, vamos a decir, recuperar un derecho a la jubilación que ya hemos tenido hasta diciembre del año 92 y que lamentablemente en la época de la dictadura nos quitaron ese derecho y no hemos podido reconquistarlo, ¿no? Y queremos anunciarlo porque los trabajadores de la construcción, más que los trabajadores de otros sectores, somos, vamos a decir, presa fácil de estos sistemas nefastos de jubilación que están vigentes actualmente en el Perú y que lamentablemente tanto el sistema privado como el sistema nacional no nos beneficia a nosotros como trabajadores de la construcción porque somos un régimen muy eventual, trabajamos, vamos a decir de manera formal, muy poco tiempo en el año, 3 o 4 meses en promedio, y no tenemos capacidad de acumular 20 años de aporte como exige la ley actualmente y simplemente no nos jubilamos. O en el sistema privado logramos, vamos a decir, capitalizar un monto muy pequeño y cuando llegamos a la edad a la vejez quedamos totalmente en un abandono total. Por eso el día de mañana nos vamos a movilizar, la concentración va a ser en Campo de Marte, desde las 2 de la tarde, vamos a empezar a movilizarnos a las 3 de la tarde y esperamos el día de mañana en el Perú, en Lima, movilizar más de 20.000 trabajadores y a nivel nacional más de 150.000 trabajadores de la construcción. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando entonces con Luis Villanueva Carvajal, secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil
del Perú, que anuncian esta movilización para el día de mañana, en el cual se hacen las demandas de las cuales hemos conversado ya esta mañana.